Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por sintonizarnos en este miércoles 3 de julio. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Gracias por sintonizarnos. Esta mañana, acá en nuestros estudios, nos acompaña el comisionado presidencial de proyectos estratégicos del gobierno, el licenciado Luis Rodríguez, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Luis, gracias por acompañarnos. Ernesto, bueno, siempre es un gusto estar en tu programa, siempre felicidades por el éxito que tienen y aquí estamos a la hora. Muchísimas gracias, Luis, por tus palabras. Vamos a aprovechar contigo, desde luego, conocer ese nuevo reto que pasa por tu persona como comisionado presidencial de proyectos estratégicos en el gobierno, y por supuesto vamos a hablar de este nuevo lanzamiento que hace de la segunda fase del control del territorio que el presidente Nayib Bukele el día de ayer en conferencia de prensa hizo su anuncio, en el cual daba a conocer aspectos muy relevantes en cuanto a los mecanismos que se van a utilizar en esta nueva fase. Contempla desde luego llevar al Estado directamente a estos territorios y por supuesto también contar con todos los recursos necesarios, para lo cual llama a la Asamblea Legislativa para poder tener de primera mano los recursos para ello. Así es que vamos a aprovechar a hablar sobre esos temas que son muy importantes en el sentido de poder entender y comprender en qué consiste este nuevo impulso que el gobierno, de manera muy acertada, como lo está viendo la mayoría de la población, ¿verdad?, para combatir la delincuencia. ¿Cuál es tu rol y cuál va a ser precisamente, y cuál es tu impresión sobre este nuevo impulso que hace el gobierno con relación a este plan, y sobre todo que también busca llamar la atención de todos aquellos sectores vulnerables de la juventud para que no continúen desde luego al acecho de los grupos delincuenciales? Bueno, en primer lugar, refiriéndonos al rol, quizás esto surge de una reestructuración estratégica dentro de todo el funcionamiento del gobierno, del aparato del gobierno. Parte de una primicia de que muchas cosas no podrían suceder, muchos proyectos no podrían suceder si no haces una serie de ajustes dentro del aparato del Estado y dentro de su visión y su funcionamiento. Ahí empiezan a surgir una serie de instituciones nuevas, si lo queremos llamar así, y alguno que otro rol nuevo. Dentro de esto pues surge la Secretaría de Gabinetes, por ejemplo, que se encarga de la operatividad y la eficiencia del gobierno, que tiene que haber una entidad que esté encima del día a día de todos, cosa que no se había dado mucho en las anteriores gestiones. Surge la Comisión de Proyectos Presidenciales, de proyectos estratégicos, que específicamente, por su misma palabra, nos enfocamos en todo lo que sea lo estratégico y todo lo que sea de construcción y de diseño para mediano y para largo plazo en el país. Es decir, partimos de una primicia que es que evidentemente hay problemas que hay que resolver ya, y hay urgencias que hay que resolver ya. Y el tema de la seguridad es uno de ellos. Esos son unos temas, pero eso no quita que el gobierno pueda también estar diseñando y preparando proyectos y estrategias que vayan y que velen también por el futuro. Y ese es de tu competencia, junto con otro equipo, me imagino también, que está junto con otro equipo y junto también con el aparato del Estado. Claro. Porque evidentemente los proyectos que se diseñen o las iniciativas que se diseñen van a involucrar prácticamente a todos los ministerios. Dentro de esta reestructuración también surgen una serie de gabinetes que no se daban tampoco por su carácter integral. En este caso, y luego vamos a ir entrando un poquito más a detalle, seguridad, pues hoy tiene una relación muy fuerte con educación, con salud, con obra pública, agua, luz, etcétera. O sea, ya hay una relación muy fuerte en ese gabinete.
tenemos migración y trabajo, tenemos beneficios sociales y finanzas. Es decir, el punto ahora es que como país y como gobierno tenemos una serie de objetivos ya planteados, donde tenés que tener una estructura integral de gobierno que tiene relación con estos mismos objetivos. Entonces ya no se puede trabajar de forma lineal, ya no se puede trabajar y no se debe trabajar a nivel de pequeños reinados dentro de las instituciones, que cada quien hace lo que quiere. Esta vez el gobierno está trabajando de forma integral. Así es como estamos viendo las problemáticas, y así es como estamos diseñando pues las soluciones y los proyectos que encaminen al país al futuro. A ver, este plan de alguna manera promete enfocar al gobierno en llevar oportunidades a los jóvenes. El presidente incluso busca el respaldo, la unidad de país, llama a la Asamblea Legislativa incluso también a aprobar una reorientación de más recursos. La más reciente esta semana fue de 31 millones de dólares y ahora se habla de 91 millones. Estamos hablando de recursos, se necesita mucho, y bajo esa mirada muy estratégica, la cual a ti se te ha encomendado, sabes de las grandes necesidades que estos territorios que necesitan ser potencializados, sacarlos de ese letargo donde la delincuencia vuelve, mucho más efectiva su operatividad porque no hay oportunidades. Y decía el presidente, a mí me gustó mucho el término donde él decía, vamos a meter desde luego el tema represivo, la policía, pero también vamos a llevar al Estado, vamos a llevar oportunidades de beca, vamos a llevar escuela, vamos a llevar salud, etcétera, etcétera. Sí, es lo que te decía. Por ejemplo, hay algunos datos que son curiosos y en cierto modo tristes. Cuando tú revisas la educación, por ejemplo, que es clave, ¿verdad?, para el desarrollo del país, es quizás una de las instituciones más importantes para el combate a la delincuencia desde el aspecto preventivo. Educación tiene una serie de información ahí interesante que dice que aparte del presupuesto que ellos manejan, ¿verdad?, como ministerio, hay una serie de donantes alrededor de la institución. Sí, que es el tema cooperante. Cooperantes, donantes, etcétera. Sí. Resulta que los principales son las ONGs, luego los países amigos, luego la empresa privada, y el peor cooperante dentro del sistema educativo es el gobierno. Entonces, el gobierno no llega ni al 6% de la cooperación en el sistema educativo. Eso realmente es triste, en el sentido de que pudiste haber utilizado el aparato del Estado para colaborar en educación, pudiste haber utilizado otras instituciones para haber dado muchos más insumos al sistema educativo, pudiste haber utilizado instituciones para trabajar el tema de la infraestructura, sobre todo en el sistema educativo, pudiste haber llevado agua, pudiste haber llevado luz, pudiste haber llevado espacio público. Es decir, y te transformaste en el tiempo, en la historia, en el peor donante del sistema. Y eso es un pequeño ejemplo. Lo que el presidente lanza ayer, evidentemente es un factor complementario, primero, del que no muchos les gusta hablar. Segundo, del que no muchos se atreven a hablar. Y quizás son las cosas más complicadas. El tema de decir, hoy vamos con prevención, hoy vamos con todo el aparato del Estado a trabajar en función de la gente, para combatir la delincuencia desde un aspecto positivo. Por las fibras sensibles, la parte social y sobre todo también por la parte política, a la cual siempre ha sido sometido este tema. Sí. Y comprendo un poco, digamos, hacia dónde quiere llegar bajo ese enfoque, porque políticamente siempre ha sido un tema de conveniencia, sí, ¿no? Y de conveniencia en el sentido de que no lo toco o no me meto porque me va a traer o rédito o me trae desventajas, digamos, electorales. O no me convienen los resultados a largo y a mediano plazo. Yo quiero resultados ya, eso está bien. bien. Muy interesante, ¿no? Eso está bien, o sea, la gente espera resultados de momento, eso está bien. Podés hacer acciones de momento, podés ir a ver urgencias, o sea, desde la reparación de una pequeña calle, desde empezar a trabajar con una cárcava, desde la clínica de salud que jamás se instaló, desde la reparación de una escuela que jamás se hizo. Es decir, podés comenzar a trabajar cosas de momento, tirando el aparato del Estado a la calle. Pero sobre todo, el reto es empezar a trabajar también cosas de mediano y de largo plazo, donde al político tradicional, digamos, no le gusta mucho, tú lo mencionabas bien,
y donde el presidente Nayib Bukele pues está enfocando prácticamente todas las fuerzas del gobierno en esto, y haciendo un llamado no solo a los funcionarios, sino también a todos los entes que están alrededor, todos los stakeholders, toda la empresa privada, etcétera, que se sumen en esta iniciativa. Regularmente, y creo que ustedes lo manejan mucho mejor que yo, regularmente en la historia la gente lo que prefiere es el aspecto represivo, y tiene toda la lógica del mundo, pero han habido ya han habido transformaciones en esto. El Barómetro de las Américas ya te dice que la gente prefiere estar hablando ya de rehabilitación, que la gente prefiere estar hablando de prevención, que la gente te está empezando a exigir cuentas por ese lado, y es lógico que este gobierno, como está diseñado, pase en una segunda etapa como esta, a decir, ok, vamos con todo el aparato del Estado, ya en función de la gente, en función de comenzar a trabajar temas de prevención y exclusión. Luis, el tema de la seguridad debió haberse visto estratégicamente y no políticamente en los últimos años. Sí, y creo que también, creo que dentro del tema estratégico también debe haberse visto de forma integral, ¿verdad? O sea, ¿qué te digo yo? Deporte, cultura, educación, espacio público, luz, agua, vivienda. Es decir, hay una serie de temas alrededor que no tiene que ver, digamos, específicamente con seguridad, pero si tú comenzás a trabajarlo ahora, vas a ver resultados en un mediano, un corto, en un largo plazo, que van a incidir en esos indicadores. Fíjate que me encanta un poco el enfoque hacia dónde estamos queriendo llegar en conclusión de este tema, porque ese componente político por años le ha hecho mucho daño, claro, ¿verdad?, al tratamiento del tema de la seguridad en el país. Sí. Y yo creo que ahora, si bien es cierto, bajo esos mismos niveles en el que se encuentra, el presidente, el gobierno ha llegado a decir, bueno, vamos a entrarle con todo. Yo creo que eso también es un punto que la población ha visto muy bien, que el presidente ha sido contundente en su postura, al grado que ya algunas encuestas, Mitoski le ha dado el 80% de la población, avala la forma en cómo el presidente Bukele enfrenta el problema de la delincuencia. Eso debe de verse así, pero también, como tú dices, el componente estratégico tiene que ser integral, que conlleve a que el Estado mismo, a la hora de recuperar un territorio, se vea también ahí activo, ¿no? Y no solamente por el momento, para que después vuelva a llegar el hambre, ¿no? Sí, o para el... Ese se comporta, así estudias tú este fenómeno. Sí, ¿no? te doy un caso. Por ejemplo, necesitamos tener a los niños ocupados todo el día. El ocio, evidentemente, es un tema fuerte. El abandono es un tema fuerte. La falta de valores a seguir, o la falta de figuras a seguir, son temas atractivos para las pandillas. Necesitamos tener a los niños ocupados. Pero ¿cómo los vamos a tener ocupados con dentro de más de 2.100 escuelas que están desde condiciones infrahumanas hasta escuelas en condiciones infraestructurales graves? ¿Cómo los vamos a tener así? Sí. ¿Cómo vamos a poder instalar un sistema educativo con tecnología, con acceso al mundo, con acceso a las artes, a la historia, la historia nacional, etcétera? ¿Cómo los vamos a tener así? Si tenemos la infraestructura que tenemos en el sistema educativo. Solo el 7% del presupuesto en educación va para nuevas escuelas. Solo el 7%. Y tenés 417, 450, por ahí el dato exacto, de escuelas que están en situación infrahumana. O sea, son escuelas que no son escuelas. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar de esa forma? ¿Cómo esperamos tener una generación mucho mejor que la nuestra, con más capacidades, con más competencias, adaptados al futuro, que puedan acceder a carreras del futuro? Si tenemos lo que tenemos ahora, y algún día tenés que empezar y te dicen que es muy caro, y te dicen que no hay recursos, y la asamblea te impide que utilices recursos enfocados en este tipo de proyectos, porque hay que enseñar a pescar y no dar pescados, pero ¿cómo vas a pescar en ese tipo de barcos? Sí, claro. Es decir, o sea, hay un montón de situaciones que se pudieron haber evitado históricamente, que no se hicieron mayores cosas, que no se trabajaron de forma estructural, que mucho menos se trabajaron de forma integral,
y que hoy estamos muy claros, el presidente está muy claro de que tenemos que entrar con todo el aparato para colaborar en esto. Un mes es un buen punto de partida para decir a dónde quiere llegar. Sí, ¿no? correcto. Un mes, el gobierno en sí, todo esto tiene un mes. Es un periodo suficiente para irte dando cuenta de dónde es que tenés que ir ajustando las tuercas. Y hay cosas que digamos, los datos que yo te doy quizás van complementando cosas que el mismo criterio de la ciudadanía te lo da. O sea, la ciudadanía te dice que necesitamos nuevas escuelas para que los niños pasen todo el día ahí. Ok, los datos que te estoy dando, digamos que terminan de contribuir a esa visión ciudadana. Necesitamos la participación y necesitamos crear grandes acciones coordinadas entre gobierno, sociedad civil, empresa privada, países amigos, instituciones, ONGs no gubernamentales que podamos ir en una sola vía, podamos ir con un solo objetivo de trabajo. Pero como gobierno tenemos que ser el que va en primer lugar en estos vagones. Como gobierno tenemos que subir a una institución como Vivienda en esto. Como gobierno se tiene que diseñar una institución nueva como Desarrollo Territorial para empezar a tocar los microterritorios como debe ser, para tener información de los microterritorios como tiene que ser, para tener las necesidades puntuales de los microterritorios, para saber cuáles son los potenciales de desarrollo social y económico dentro de los microterritorios y tenerlo mapeado y ordenado en una información decente. Pero para eso tenés que crear una institución nueva. Ok, hacela, pero hagamos que funcione. Para eso tenemos que hacer que el Viceministerio de Vivienda pase a ser Ministerio de Vivienda, porque tenemos 1.2 millones en déficit de vivienda cualitativa y tenemos 250.000 viviendas que tenemos que construir. Y es un tema que ha estado, digamos, bajo la mesa. ¿Influye todo esto en la seguridad? Sí. Y la visión del presidente en esta segunda etapa es, ok, confluyamos todo este tipo de instituciones, proyectos en una sola visión. Ok, son 5 componentes que tiene esta nueva, impulso que le está dando a este plan. Comunidades con acceso a agua potable, acceso a cultura, servicios básicos, fomentar la agricultura, el deporte, etcétera, etcétera. Estos son los aspectos que distingue. Incluso habló sobre la creación de como una especie de universidad, pero entendería que es una escuela como técnica, ¿no? Sí. Que facilite a muchos jóvenes que quieran entrar en una dimensión de prepararse a aprender precisamente algún oficio, ¿no? Sí, fíjate que eso es muy importante porque son pequeñas acciones de corto plazo muy potentes. Hoy por hoy la demanda por empleo, por ejemplo, va pasando hacia lo que se llama industria naranja, que es básicamente la tecnología, las comunicaciones, las artes, el diseño, etcétera. Que lo hemos visto que aquí en el país ha ido creciendo, quizás no como quisiéramos, pero ha empezado a desarrollarse. Resulta que tú tenés un contrapeso que vuelve a ser el sistema educativo, y el más o menos el 0.27% del esfuerzo, digamos, del sistema educativo en esta demanda se está aplicando acá, 0.27%. Y el futuro va para este lado, y tú estás yéndote para el otro lado. Entonces, evidentemente, el plan lo que contempla, ok, hagamos una acción inmediata, de corto plazo, en el que logremos nivelar ciertas competencias para los jóvenes para que puedan empezar a entrar en un mundo de empleo totalmente diferente, que está a la disponibilidad de ellos, que obviamente vas a tener que meter ahí al Ministerio de Economía, vas a tener que meter ahí a CONAMIPE, vas a tener que meter a la nueva Secretaría de modernización y de innovaciones. Es decir, es la misma visión que él está planteando, es la misma visión que él dice, ok, vamos para acá, ¿quiénes son los participantes de esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el corto plazo? Y también la responsabilidad aparte de esto, tenemos que empezar a diseñar también toda la infraestructura para que formalicemos esto, para que creemos más centros de innovación, para que podamos ampliar incluso las competencias de esto y podamos tener ya un trabajo estructural educativo enfocado a una demanda que es una realidad. Hay un componente que tiene que ver precisamente con ese nivel de rescate por medio del cual el Estado debe de llegar precisamente a estos territorios, y es el tema de los jóvenes.
Decía el presidente Nayib Bukele ayer, estoy seguro de que vamos a poder rescatar a las comunidades de los grupos estos delincuenciales de una manera muy positiva. Las pandillas van a estar desfinanciadas y mal organizadas y no van a poder competir con el reclutamiento de jóvenes. Ahí está. Sí, ese es el punto medular. Entonces, una vez interviniendo en esta... Es trabajar balanzas parejas. Sí. Es decir, si evidentemente tenés que hacer que se cumpla la ley, evidentemente tiene que haber un orden en temas delincuenciales, tiene que haber un orden. Para poder partir de algo, pero también sí, tenés que aplicar el mismo o un poco más de peso en todo el componente social y en todo el componente integrado de acciones para poder ir también previniendo este tipo de problemas. Me queda claro tenía que abordar desde luego a este punto que el día de ayer desde luego vuelve de nuevo a llenar de mucha expectativa, de mucha esperanza a la población, quienes están muy atentos a ver el curso con el cual estos programas pueden llegar a ser efectivos. Dios mediante y por el bien de este país, de nuestro país, realmente esto se logre. Luis, llevas como encomienda una secretaría de presidencial de proyectos estratégicos, ¿no? Cuéntame un poquito, ya de manera muy, digamos, fundamentada, tu rol y cuáles son aquellos proyectos específicos a los cuales te vas a enfocar a trabajar. Bueno, nuestro rol principalmente es construir un legado de país, el que queda futuro, ¿no? Uh-huh. Básicamente son proyectos que, digamos, son de toda índole en temas desde grandes proyectos de infraestructura, uh-huh. Creación de nuevos modelos de trabajo dentro de las instituciones, creación de modelos de trabajo integrados en las instituciones para ir causando impactos sociales, económicos, colaborar también en temas de prevención, lo que sea y lo que el presidente necesite en temas estratégicos, pues ahí estamos nosotros para colaborar. Tenemos un portafolio de proyectos, que algunos ya los hemos mencionado, que creo que al final en cada uno con su característica termina incluso impactando dentro de estas mismas iniciativas contra la inseguridad. Sí. Estamos trabajando, por ejemplo, el plan maestro de movilidad, que básicamente es integrar todo lo que tiene que ver con movilidad dura, blanda. Uh-huh. Aquí me refiero a transporte público, a la movilidad de la gente a pie, futuros proyectos de movilidad en bicicleta, lo que sea, los accesos principales a la ciudad y entender el comportamiento del tráfico dentro de la misma, nuevos formatos de movilidad. Es decir, estamos tratando de infraestructura, también espacios públicos. Estamos integrando, digamos, todos estos factores que antes se han visto de manera aislada. Hoy los estamos llevando a un solo proyecto. Esto implica también no solo el diseño del proyecto, sino la confluencia de los actores que están alrededor y que tienen que participar dentro de esto, desde trabajar con países amigos, desde trabajar con instituciones no gubernamentales, con la empresa privada y con las demás instituciones de gobierno para que esto se pueda llevar a cabo. Uh-huh. Te doy un caso, por ejemplo, en cómo se relaciona el plan maestro de seguridad, el plan maestro de movilidad con la segunda etapa que menciona el presidente de control. Solo en el transporte público, casi el 30% de los delitos de robo con características de violencia se da en el transporte público. Uh-huh. La mayoría de hechos de acoso sexual y abuso en ciertas ocasiones a mujeres se da en el transporte público. El transporte público utiliza el 7% del parque vehicular, por ejemplo, a nivel nacional. Y prácticamente la mayoría de problemas graves, digamos, en estos temas de seguridad están ahí. ¿Por qué no se ha hecho nada? Uh-huh. ¿O por qué se ha hecho muy poco? Nosotros lo estamos viendo, digamos, desde un punto de vista integral. De la carretera de los Chorros, digamos, que es un símbolo. Es un símbolo a nivel uh-huh. nacional, pero como ese caso hay varios en el país. ¿Qué sucede con esto? Los Chorros miden, por ejemplo, 3.9 kilómetros desde que salimos de Santa Tecla hasta que llegamos
a Lourdes, 3.9 kilómetros. El problema son 700 metros. Y que te causan un gravísimo problema. Son 700 metros que al año cuesta 60 millones de dólares. Y que la solución ha sido la misma. Claro, el heroísmo de países amigos que han estado colaborando con nosotros en encontrar una solución, en ver todo el tema preventivo, en que no vuelvan a suceder los problemas, eso evidentemente no se descarta y se los hemos agradecido. Pero tenemos que pensar ya en otro tipo de opciones. Entonces el plan maestro que estamos diseñando tiene un carácter disruptivo en el que ya sabemos y estamos claros que ir hacia lo mismo no nos va a llevar a nada nuevo, y en el que tenemos que empezar a cambiar formatos culturales de trabajo, formatos culturales dentro del comportamiento vehicular, de empezar a trabajar bien y ordenado en la cuestión de los buses, considerar aspectos de seguridad ciudadana y de bienestar social dentro de esto. Es uno de los proyectos que estamos nosotros llevando en conjunto con seguridad, el Ministerio de Obras Públicas, el Viceministerio de Transporte, es decir, lo estamos trabajando fuerte con ellos. Mira, es uno de los proyectos. Sí, de eso podemos recoger varios, o mejor dicho, logro dentro de esa carpeta que tú me anuncias o mencionas. Logro capitalizar algunos proyectos que están ahí, a lo mejor en el letargo de la funcionalidad, como por ejemplo el tema Citrans, el tema del puerto de la Unión Centroamericana, por ejemplo. Sí. La nueva propuesta que lanza el presidente en su campaña electoral de construir un aeropuerto para el oriente del país. Correcto. Tenés también a la mano la construcción de un tren para el oriente, que son proyectos estratégicos de mucha envergadura, ¿no? Sí, correcto. Este otro elemento que tú colocas que tiene que ver con la comunicación vial, los chorros, ¿cómo es posible? Y ese enfoque me encanta, te lo confieso, Luis, y esperaría que a nombre de toda esa gran cantidad de salvadoreños, de esas grandes familias que tienen que todos los días lidiar con ese pequeño tramo, como tú dices, de 700 metros, verse afectados en su salud mental, en la parte económica, hay que resolverlo. 50.000 vehículos. ¿Cómo es posible que 3.7 kilómetros no se hayan resuelto? 700 metros. Y creo que es un elemento muy importante. Yo recuerdo que con el ministro, y hablo y bajo ese énfasis a nombre de todos ellos, sí, de todos los que nos están viendo y que viven en esa zona, porque es una zona muy fuerte comercialmente hablando, poblacionalmente hablando, económicamente hablando, etcétera, ¿no? Fíjate que con el anterior gobierno hablábamos sobre la construcción del bypass en el sector de Opico, que agarre el trazo hacia Armenia para evitar que todo ese flujo de tráfico venga a este sector de los Chorros, es decir, es particularmente al sector de Lourdes. O sea, ahí se necesita un bypass. Sí, es urgente. Esas son las, digamos, proyecciones estratégicas que este país necesita. Y qué bueno, y vamos a hablar un poquito más en detenido para ir comprendiendo mejor hacia dónde apuesta tu trabajo como comisionado presidencial para asuntos estratégicos. Perfecto. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Son las 6:58. Gracias por sintonizarnos. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta el Paso del Jaguar, hacia Comalapa. Una imagen preciosa, bastante elevada, para que usted tenga una mejor locación de cómo está el tráfico por esta importante. Ahí está la calle Aguizúcar, que conecta precisamente con el sector de la autopista a Comalapa. Tenemos a esta hora de la mañana pues un poco bastante fluido el tráfico, para que usted pueda desplazarse de la mejor manera por esta importante arteria, que también conecta con Boulevard Los Próceres y la 49 Avenida. Ahí está, Paso del Jaguar. A esta hora de la mañana, pues no hay mucho problema de congestionamiento. Tome en consideración si usted se desplaza por esta zona.
Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Voy a aprovechar, invitarlos a que sintonice el debate político semanal de todos los miércoles, sintonizando en directo con Ernesto López Radio. Hoy, 6 de la tarde, vamos a conversar con Ulises del Dios Guzmán, Romeo Auerbach, y también estará con nosotros con Rafael Goches, especialista en el tema de desarrollo local. Vamos a hacer un análisis sobre la situación del país. Vamos a tomar como punto de referencia también el lanzamiento de esta segunda fase del control territorial por parte del gobierno, así es que no se lo pierda. Astrid Ábalos y este servidor estaremos a las 6 de la tarde y le invitamos a que sintonice 107.7 Fuego y su programa en directo con Ernesto López Radio. Continuamos conversando con Luis Rodríguez, comisionado presidencial de proyectos estratégicos del gobierno, hablando precisamente quizás con más puntualidad, Luis, sobre el tema de infraestructura y cómo estratégicamente debe de verse y tomarse a partir del letargo en lo que se encuentran estas obras en el país. Hablábamos extra cámara, por ejemplo, el caso del Citrán, que debería de ser un sistema de transporte masivo, el orgullo de los salvadoreños. Ahí está, digamos, deformado. Tenés tú por años el tema del puerto de la Unión Centroamericana, ahí está, generándole gastos al Estado, a CEPA particularmente. Tienes tú una carretera de 3.7 kilómetros de Los Chorros que le impacta fuertemente no solo en la salud mental a todos sus pobladores, sino que la economía del país. En fin, estratégicamente ha habido una desatención en estos temas puntuales de los cuales estoy hablando. Sí, bueno, te doy el caso del puerto de la Unión. Eso ustedes se lo saben mucho mejor que yo. Tiene, no sé, 9 años, 10 años de haberse iniciado, creo, más o menos. Más. Si el puerto de la Unión nosotros lo vemos como un proyecto solo, y partimos de esa premisa, si lo vemos como un proyecto solo, vamos a seguir en el mismo problema. ¿Ya? Si el puerto de la Unión lo vemos como un proyecto solo, no salimos de lo mismo. ¿Cuál es el potencial que tiene el puerto? Es la ubicación de nuestro país. La ubicación de El Salvador a nivel latinoamericano es envidiable en todo aspecto. Y en este caso, por ejemplo, el tema logístico es clave. ¿Qué implica tener una visión en el tema logístico? Implica en que El Salvador tiene que volverse competitivo contra otros países. Y por otro lado, a veces complementario con otros países. Pero no puede estar en el último vagón. El proyecto del puerto de la Unión, por ejemplo, nosotros lo vemos como un integrado de red de puertos. Ya tenemos Acajutla, ya tenemos Corzaín, tenemos el astillero de Corzaín, que es como la central mecánica de reparación de botes. Es el taller de barcos, como para... Sí, único en Centroamérica. Único en Centroamérica. Imagínate todo el negocio que podría sacar a partir de decir y tomar una decisión, lo vamos a triplicar en su capacidad, que ya CEPA ha tomado la decisión. ¿Lo vamos a triplicar? ¿Qué implica eso para el desarrollo de la zona y para el desarrollo del país? ¿Te implica otro Aeroman? Quizás, pero sos el único en la región. Si eso nosotros lo vemos como un proyecto integral y no más como un monumento solitario a la nada, obviamente las cosas van a cambiar. Obviamente te obliga a que diseñes un proyecto en conjunto donde Acajutla cumple un rol, donde el astillero cumple un rol importante, donde la Unión a partir del trabajo con el ferry
en conexión con Costa Rica, cumple también un papel súper importante, donde tenés un grupo de empresas privadas e inversionistas que quieren apostarle en tanto tú les digas, ok, este es mi nuevo portafolio y este es un portafolio de proyecto integrado de tema logístico, donde entendás que a partir de eso la economía azul, todo el trabajo de economía azul, que es pesca, que se enfoca bastante en pesca y en agricultura de la zona, lo puedas trabajar de una forma lo suficientemente agresivo, tecnificado, entendiendo cuál es nuestro potencial. Si todo eso, si eso lo ves como un todo, si lo ves como un proyecto estratégico de país que nos lleva algunas cosas en el corto plazo a cambios inmediatos y otros que nos lleven un mediano o largo plazo a un crecimiento económico progresivo, el proyecto de la Unión pinta de otro color. Si a eso, si nosotros eso lo realizamos, ¿qué sucede después? Tenemos que especializar a jóvenes en temas de navegación, en temas de pesca, en temas de economía azul, en temas de logística y transporte, en temas de aduanas, etcétera. Tenemos que montar un centro de capacitación ahí, es muy probable. Si eso nosotros pegamos también el tema turístico y empezamos a ir creando productos turísticos como lo es Surf City en la zona de la Libertad, el proyecto va tomando otra forma. Comenzás a integrar cosas. Y evidentemente todo esto termina impactando no solo en aspectos económicos, sino también en aspectos educativos. Y esto termina impactando también en aspectos de seguridad y en la proyección de nuestro país a nivel internacional y en la revalorización de nuestro país ante los inversionistas y ante quienes quieran apostar por nosotros desde ya o una vez los proyectos se estén realizando. Y no andamos con tanto tiempo ni tanto cuento. Ya nos sentamos con Japón para rediseñar esto, ya hicimos el primer entendimiento de trabajo de un proyecto integral y estratégico que incluye desarrollo territorial. Y ahí tenés el contraste, un puerto solo a un proyecto integrado que te incluya incluso desarrollo territorial, economía azul, educación, etcétera. Cambian las cosas totalmente. Entonces, claro, así como tú mencionabas el caso de los Chorros, por 700 metros, todo el potencial logístico que nosotros tenemos en el país, siendo el más pequeño de Centroamérica, todo lo que puedes tener, teniendo el único astillero a nivel regional. Sí, por supuesto que lo tenemos ahí. Tenemos 6 veces territorio marítimo más que lo que tenemos como país. Es decir, es interesante ver la concreción que se tiene para poder impulsar estos proyectos desde este ángulo del nuevo gobierno, el caso de ustedes como responsables de esto. Porque cuando entras a ese discurso político que vamos a hacer esto, siento que a veces no hay nada en concreto, ¿verdad? Sí, ¿no? Y te lo digo con mucha franqueza. El ejemplo que tú ponías, no he sido yo que lo he sacado, que cómo es posible que ese tramo de los Chorros, ¿verdad? Nos cueste tanto. Que por años nos cueste no sé cuántos millones de dólares tantas obras que se le han hecho. Sí. Y no era más fácil haber hecho algo diferente ahí a una nueva carretera. No sé. Sí, pero cuando tú tenés una gobernanza excesiva de corto plazo, o cuando tú tenés un sistema de gobernanza reactivo, todo te resulta, no se puede, siempre se ha hecho de esta forma, es muy caro, no hay dinero. Me da la impresión que dentro de este gobierno la política es prohibido decir no. No sé si estoy poniendo palabras a mí. Pero es cierto, yes we can, como dicen los gringos, ¿no? Pero es la apuesta, yo creo que en este caso el estilo del presidente, digamos, tiene varias aristas. Por una es el tema de la visión a futuro, o sea, y ahí sí creo que es prohibido decir no, que vamos a hacer, que tenemos que hacer cambios a futuro. Es también saber que tenemos que resolver problemas inmediatos y no quitarle el foco, ser eficientes, por ejemplo, a la hora de trabajar, ser rápidos al momento de solucionar, tener una visión de acupuntura, de saber a dónde están puntualmente los problemas, a dónde están las potencialidades y trabajar específicamente en eso. Creo que al final todo eso, bajo una plataforma de gobierno que trabaje de forma integral,
un ministerio, otro ministerio, una autónoma, esto, lo otro, en conjunto, bajo una visión de querer hacer acuerdos, grandes acciones coordinadas con actores alrededor del gobierno, creo que va a terminar siendo el más exitoso. ¿Se tiene de alguna manera medido en el tiempo las acciones que se pueden concretizar? Tú me hablabas, por ejemplo, del caso del puerto de la Unión Centroamericana, pero también tenés a la mano otros proyectos. Bueno, te decía el tema del Citran, ¿qué hacer con el Citran? Se debería de ser un orgullo para nosotros los capitalinos tener un sistema de transporte masivo, pero lastimosamente ahí ves las condiciones en las que se encuentra. Sí. Pues esa necesidad de querer construir un tren, creo que cualquiera también lo ve con buenos ojos, ¿no? Sí, de hecho el gran potencial del tren, digamos, no es tanto lo local. Claro, vas a poder mover gente, vas a poder mover carga, etcétera, pero el potencial que tiene a nivel regional es potente. Es decir, México tiene muy claro el tema. México está haciendo 2 proyectos de tren, que de hecho hay una iniciativa de CEPAL de hacer una conexión con Centroamérica. Costa Rica ya está súper adelantado en el tema del tren. Entiendo que están ya solo seleccionando quién lo va a operar y quién lo va a construir. Pero ya pasaron por todo el estudio, pasaron por la visión política, pasaron por los estudios de factibilidad, etc., todo el proceso normal de un proyecto faraónico. Como país no podemos quedarnos de último. Si nosotros lo hacemos, es seguro que los demás países empiezan también. Y es seguro que ahí... Es un tren interoceánico, creo que ahí el valor logístico y su nivel de rentabilidad se vuelve mucho más grande, por supuesto, y se vuelve un proyecto súper rentable. Ya varios países ya pusieron el ojo en esto, ya el BESIE ya, de hecho, tuitearon el apoyo. Que te iba a tocar. No podemos soslayar acá el tema fiscal, el tema de recursos. Correcto. Sin embargo, me parece que mientras no se robe, el dinero alcanza, como fue parte del eslogan que ocupó el presidente en su campaña, ¿no? Sí. El dinero alcanza cuando no se roba. No se lo roban. Y por otro lado también es... Pero está el tema de cooperación, que es el que tú decías. Al presidente me llamó muchísimo la atención que hoy en cierta declaración el presidente dijera, bueno, con China nos quedamos, vamos a mantener una relación de respeto y creo que puede ser un buen aliado estratégico en esa materia, ¿no? En general el reto de este tipo de proyectos, como tú bien lo mencionas, está también el hecho de que la capacidad que tengas de hacer los estudios correctos y de que el estudio te incluya, ok, ¿qué tipo de tren es el que necesitas? ¿Cuál va a ser el formato? Si te va a rendir más de logístico, si va a ser turístico, si va a ser el formato que sea. ¿De dónde vas a sacar los recursos y la capacidad rentable que tenga este mismo proyecto? O sea, están proyectos de gasto y proyectos de inversión. Lo que nosotros estamos trabajando acá es que todos los proyectos tengan un carácter de rentabilidad lo suficientemente fuerte para que sean totalmente factibles. Y al menos en los procesos que estamos llevando con todos los proyectos que estamos diseñando, todos han sido por el momento rentablemente factibles para esto. BESIE tiró formalmente que va a participar con nosotros en los estudios del tren. Ya nos sentamos con ellos, ya estamos viendo los primeros temas. Es decir, con todos los proyectos que estamos trabajando, todo se está buscando el sistema y su diseño lo más rentable posible para que evidentemente tenga un flujo sea sostenible también en el tiempo. Bueno, eso es un punto que creo que es meritorio tratarlo, sobre todo por los alcances que tiene. Son temas estratégicos, son proyectos estratégicos que esperamos se concreticen de la mejor manera, ¿no? Correcto. Luis, el tiempo se me fue de esta primera parte. Creo que a manera de poder introducirnos y comprender mejor este nuevo reto que tú asumes, particularmente te conozco, somos amigos y sé que tienes la capacidad para poder desarrollarlo. Gracias. Te ofrecemos en Megavisión
desde luego, por el bien del país, el mejor de los éxitos, ¿verdad? Gracias, y gracias. por supuesto el incondicional apoyo a promover toda la proyección estratégica que tú llevas con la Secretaría. Sí, bueno, presidente, gracias, ¿no? gracias por el espacio y quizás hacer un llamado a la población de que nos subamos todos a colaborar en el tema de la seguridad, del aspecto preventivo. Creo que hoy todos, desde nuestras capacidades o desde nuestros espacios, podemos ir convirtiendo cambios radicales en las comunidades, colaborar con las iniciativas que tiene el gobierno, colaborar con las iniciativas que tiene el equipo de seguridad. La empresa privada nos está apoyando muchísimo en esto. Están comprendiendo, digamos, todo el aparato estratégico que hemos diseñado en función de esto. Apostamos a que otros más se suban. Vas a trabajar mucho con el sector privado, ¿no? Sí, Vas a tener que trabajar mucho, ¿no? tenemos que con ellos, Proesa, con quienes nos hemos sentado, saben que tienen las puertas abiertas de nuestra parte y toda la colaboración posible. Creo que el presidente contabilizó la vez pasada $10.000 millones en inversión que no se han estado moviendo. En este aspecto ya hay un plan ordenado para comenzar a liberar. Eso evidentemente va provocando cambios económicos y sociales. Esa matriz de inversión debe de ser movida, como y decimos dinámica, a buen totalmente, salvadoreño, sí. ¿no? Nos tiene que llevar a otro punto. Tanto de inversión pública como privada, ¿no? Correcto. Ambas tienen que crecer en este país si queremos pasar a otros niveles. Nuevamente, gracias, te Gracias agradezco a ustedes, muchísimo, Ernesto. ¿no? Gracias a ustedes. Por mi parte, cierro esta primera parte del programa. El tema de recursos, el tema de la discusión legislativa para apoyar estos y otros proyectos, especialmente esta nueva segunda fase que contempla la recuperación territorial, es un punto de honor que vamos a conversar en la segunda parte con nuestros invitados. Diputados legislativos estarán acá, diputados de la Asamblea Legislativa estarán acá con nosotros. Así es que vamos a la pausa y regresamos, ¿eh? Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros en esta segunda parte del programa. Vamos a conversar con diputados de la Asamblea Legislativa, el coronel Antonio Almendaris, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad. Gracias por acompañarnos. Licenciado, muchas gracias. Pueblo salvadoreño, buenos días. Compañeros, buenos días. También saludo a los diputados Juan Carlos Mendoza, presidente de la Comisión de Defensa. También gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ernesto. Para mí es un gusto poderlos acompañar. Un saludo a todos los que nos ven a esta hora del día. También el secretario de la Comisión de Seguridad y miembro de la Comisión de Defensa, el diputado del FMLN, Carlos Ruiz. También, don Carlito, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Neto. Un saludo a usted, a los colegas diputados y al pueblo salvadoreño. Bueno, el propósito de contar con la presencia de ustedes es, en primera instancia, conocer un poco sus impresiones con relación a este nuevo lanzamiento que hiciera el presidente Nayib Bukele el día de ayer, en una segunda fase del plan de control territorial que, desde luego, aparte de todos los componentes que tiene, está el tema de la destinación de recursos hacia ello. Cuéntanos un poquito sobre esa base y tienen la palabra los tres porque yo sé que el tiempo apremia y, por supuesto, ustedes, qué mejor para poder hacer los análisis y las discusiones versión televisión, una legislativa acá con nosotros, ¿eh? Bien, gracias, licenciado. Sí, hemos oído a través de ustedes los medios de comunicación de las 7 fases que el señor presidente Bukele tiene para el combate a la delincuencia. Digo a través de ustedes porque no lo conocemos oficialmente. Le pedimos al señor ministro de Justicia y Seguridad que nos acompañe a la comisión para conocer, no el detalle, porque los diputados nunca hemos pedido el detalle de en qué consiste el plan, porque hay cosas que no tienen que ser públicas. Pero así, como muestra, volver a hacer lo que hicimos en los gobiernos anteriores, que cuando el señor expresidente Salvador Sánchez Serén habló de las medidas extraordinarias, nosotros le pedimos una audiencia, fuimos a hablar con él, conocimos de eso y eso nos hizo convocar al señor fiscal,
al señor presidente de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, al gabinete de gobierno liderado por el ex vicepresidente. ¿Y qué surgió de eso? Recuerde usted, surgieron reformas que pedía el señor fiscal para ser más efectivo en la investigación y combate a la delincuencia, las medidas extraordinarias en los centros penales, las audiencias virtuales en el caso de la Corte Suprema de Justicia. Y con esto lo que quiero decir es lo mismo, es el mismo ofrecimiento le hacemos al señor presidente Bukele, y digo, me atrevo a decir como presidente de la comisión, porque gracias a Dios, y lo voy a poder ratificar el diputado Ruiz, que también es miembro de la comisión, que gracias a Dios hay conciencia en la Comisión de Seguridad de que esto no tiene que tener banderas políticas, sino que es un interés de nación a la cual todos nos tenemos que sumar. Por lo tanto, conociendo el plan, yo creo, y recalco, porque algunos dicen, ¿qué tienen que saber los diputados del plan? No, lo que nos corresponde conocer para saber cómo hacer más eficaz en el apoyo. Ok, veamos la postura de ustedes también con relación ya a este nuevo lanzamiento. Sí, bueno, yo creo que para nosotros también ha sido recibido de muy buena manera ver cómo se está actuando en este momento en el tema del combate a la delincuencia. Hemos recibido, igual que la población en general, lo ha recibido de buena manera. Sabemos que se necesitan varios aspectos en el combate a la delincuencia. Como primer momento hemos visto la represión, pero hoy que nos anuncian esta segunda fase, yo creo que es algo que también se esperaba, porque no podemos estar solo en el plan de represión. En ese sentido, yo creo que el mayor beneficiado va a ser la población y en esos lugares de mayor peligrosidad, ya que pues también anunció que va con otras instituciones que tienen que ver en el tema de salud, de obras públicas. Yo creo que hay muchos de estos lugares que han estado abandonados durante muchos años y hoy pues tendrán la oportunidad de tener iluminadas sus colonias. Y yo creo que eso, dentro de la segunda fase que anunciaron el día de ayer, creo que vale la pena. Así es que también dentro de los anuncios que hizo el día de ayer fue que va a necesitar más fondos. Claro. Y eso es indiscutible. El componente recurso es vital para impulsar y llevar al Estado precisamente al territorio tal y como él lo anunció. Exactamente, ¿no? Entonces nosotros como fracción estamos con toda la buena disponibilidad de darle ese respaldo, ese apoyo al presidente, y pues obviamente se tendrá que revisar en la comisión respectiva, que es Hacienda, el tema de para dónde van dichos fondos, pero no me cabe la menor duda que serán bien utilizados y para el beneficio de la población, y más aquella población que ha tenido estos problemas de altos índices de delincuencia. Don Carlitos, ¿cuál es la mirada que ustedes le tienen como partido, como fracción, precisamente a estos planes que buscan controlar los territorios y, por supuesto, bajar el índice de criminalidad y extorsiones en nuestro país? Bueno, Ernesto, en este sentido, nuestra fracción, primero hay que decir que todo aquello que vaya en beneficio de la población deberá ser apoyado. Y por supuesto que para eso se debe de saber de qué estamos hablando. Y en eso coincidimos con el coronel Almendaris del PCN, que dice, bueno, no estamos pidiendo que se nos den los detalles de las cosas, no estamos pidiendo que se nos exprese la cuestión operativa, porque la cuestión operativa es donde a ellos les corresponde la propia internación. Primera cosa. Segunda cosa, entonces eso por supuesto hay que respetarlo. Pero además hay que decir, ¿cuál ha sido la primera fase? Es la represión, se dice. Pues sí, pero eso ya se venía haciendo también. Yo creo que hay que ir distinguiendo las cosas. Y ahora va a haber una fase de inclusión de los distintos integrantes, elementos integrantes, es decir, del Estado, como los ministerios, incluso en algunos casos hasta las autónomas, ¿verdad? Podrían estar operando. Pero mire, si eso ya, yo lo que les invito es a que vayan a ver lo que se estaba funcionando ya, el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia,
que era una estructura en la que participaban los distintos sectores de la sociedad. Dicho sea de paso, yo quiero recordarles que aquí, por ejemplo, en la asamblea, en muchas ocasiones se criticó que por qué se tenía que meter al Ministerio de Educación, que por qué se tenía que meter al Ministerio de Salud, que por qué se tenía que... Pues sí, es por eso, porque el problema de la seguridad no es tarea de uno de los elementos del órgano de Estado, ¿verdad? Es de sus elementos. Por supuesto que de acuerdo a la misión, así es la tarea. La policía es para reprimir, pero incluso la policía no debe solo reprimir, también debe participar en la prevención. Y ya las otras tareas le van quedando de acuerdo a lo que viene haciendo otras entidades, como es, una vez la persona es detenida, hay que llevarla a los centros penales. Y ahí viene su proceso de judicialización. Si hay condena, entonces ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la labor de recuperación de los valores para la gente, y eso es lo que se llama la acción de readecuación, reeducación. Pero también esa persona va a salir de ahí. ¿Y para qué debe estar preparado? También hay que prepararlo para que se reinserte en la sociedad. Es decir, hablar de un plan de seguridad es que disponga de todos esos elementos. Y tal cual lo han dicho aquí los otros colegas, aquí nosotros entendemos que estas partes que se están desarrollando tienen a su base que deben de contar recursos. Y por supuesto que en aquello, entendemos nosotros que la seguridad es un problema de país, por supuesto, claro. Por eso es que estamos hablando de la existencia del Consejo Nacional de Seguridad. Su fracción no objeta el apoyo, la cooperación, siempre y cuando, para que eso... y debe estar justificado, eso es todo. Y además decir, ¿cómo se llama? Que este elemento, ¿verdad?, debe de, por supuesto, también llevar la inclinación hacia la reinserción de la gente. Es decir, hay que estudiar el fenómeno de la violencia en distintas direcciones. El señor presidente ha hablado de 7 pasos, en las 7 fases. Y algunas personas nos dicen que por qué está pidiendo tantos recursos si en el presupuesto ya había. Es que también con él no vamos a hacer la excepción. En el gobierno anterior, si usted se recuerda, después que la Comisión de Seguridad conoció el plan que tenía el integral de combate más el de medidas extraordinarias, que eso son 2 cosas diferentes, aunque sumaban a lo mismo. A él le dimos 150 millones al gobierno anterior para echar a andar las medidas extraordinarias, las fuerzas especiales, etcétera. Ahorita al señor presidente se le han dado 33.8 millones. Si está pidiendo 90 más, serían 123 millones. ¿Va? Bien, en ese aspecto también nosotros no tenemos que decir que no. Pero como repito, ¿va?, para poder apoyarlo más, y no solamente en el aspecto legislativo, porque en la Comisión de Seguridad habemos personas que tenemos experiencias también en seguridad pública. Tanto así que si usted se recuerda, cuando el presidente Trump y el fiscal de Estados Unidos dijo que iba a deportar más criminales, nos preocupamos porque esa gente que tiene antecedentes penales allá o cometido delitos en cualquier parte del mundo, al ingresar aquí no tiene delito que perseguir y entraba como Juan por su casa. Fue así, ante esa preocupación fue la comisión la que, reuniendo para hacer mejor su trabajo a los que acabo de mencionar, fiscal general de la República, presidente de la Corte Suprema de Justicia, gabinete de gobierno, y inclusive la Procuradora de Derechos Humanos, posteriormente sacamos la ley para los retornados. De tal manera que alguien que viene con antecedentes criminales, hoy ya no viene como Juan por su casa, sino que tiene ciertas medidas de control. Claro. Entonces, es así como queremos también nosotros, aquí estoy hablando como Comisión de Seguridad, no estoy hablando como partido PCN, aunque como partido estoy delegado a decir esto en la comisión,
Pero la comisión está anuente también. Ok, concretamente hay un apoyo, hay un respaldo al presidente para poder impulsar estos planes. Y podríamos, los resultados ahí están, 3.374 capturas en este primer mes, según data el informe, ¿no? Y por supuesto ahora la acción de ir a recuperar estos territorios involucrando a todos los actores del Estado, ¿no? Así es, y sería mejor nuestro apoyo si nos pueden dar lo que tenemos que conocer acerca del plan. Ese es un punto de discusión que se genera. Sí, ¿Por sí. qué razón ustedes, y digo sin menospreciar el rol que tiene la Asamblea, deberían de conocer pormenores o detalles de la estrategia de gobierno? Si al final es como estarle anunciando al ladrón de que van a, ¿verdad? Que van a ir por él, ¿no? Yo considero que lo que debemos de conocer en términos legislativos es la propuesta que tiene que llegar a la Asamblea, el proyecto de decreto para ver en qué lo van a invertir, cómo lo van a utilizar, en qué rubros. Ya los términos meramente de investigación o el plan de seguridad que eso generalmente, así como lo expresó el diputado Almendares y nosotros en la Comisión de Defensa, en muchas ocasiones tenemos el conocimiento, pero de manera muy privada, no es pública, porque hay temas de seguridad que no pueden estarle anunciando qué días y a qué hora van a estar haciendo efectiva algunas actividades propiamente militares o policiales. Yo creo que todo el esfuerzo que se haga en este momento en apoyo al presidente, en apoyo a la seguridad, vale la pena. Recordemos que hemos tenido muchísimos años y que este problema, lejos de ir disminuyendo, ha venido creciendo y hay un momento en que hay que hacer un esfuerzo aún mucho mayor, y si no se hace en este momento, en próximos años, creo que va a ser ven con mucho más buenos fuerte. ojos entonces las acciones que se están cometiendo. Creo que en resumen eso es lo que percibo de ustedes, don Carlitos. Yo creo que por eso se ha planteado, hombre. En primer lugar, ¿qué problema se está atendiendo? Es un problema de país, entonces entrémosle, eso no tiene discusión. Pero la pregunta es, mire, ¿y nosotros cómo podemos a ciegas apretar el botón para dar el voto? No. Y entonces nos tienen que dar los detalles, por eso yo decía, no se trata de los detalles. Detalles específicos de la estrategia. No, es que los detalles operativos sería Nunca. un gran error que eso se publiciten. Es que eso no, incluso en ese sentido, los órganos policiales deben de incluso de cuidarse de las filtraciones que tienen. ¿Por qué? Porque también eso juega un papel. Entonces, ¿cómo nos van a dar a conocer? Eso va a llegar a una ese tipo de- propuesta. Nosotros nunca hemos pedido eso. Es más, fíjense que ¿qué es lo que hemos oído a través de ustedes los medios de comunicación? Hemos oído control de territorios. Sí, lo dijo también en gobiernos anteriores. Hemos oído de combate a los financistas, también lo escuchamos de los anteriores. Hemos oído hablar de control de cárceles, también lo oímos. Entonces queremos saber cuál es la diferencia entre lo que ya se dijo y se hizo anteriormente con lo actual. Le voy a poner un ejemplo. Dicen que hoy ya que van a mezclar las pandillas. Eso ya está. Eso se hizo cuando se pusieron cárceles de máxima, mediana y mínima seguridad. Entonces ya están mezclados. Entonces, pero ¿qué es lo que falta que van a hacer ahorita? ¿Va? De que van a bloquear las llamadas telefónicas. Bueno, a nosotros se nos dijo y comprobamos cuando visitábamos los centros penales de que nos decían que el 95%, no el 100%, estaban bloqueados. Entonces queremos ver qué más. O sea, cuando vimos la movilización en el centro de San Salvador para el centro histórico, esa movilización lo vimos anteriormente. Entonces queremos, repito, qué es la diferencia de lo que se ha anunciado y se está haciendo ahora con lo que se hizo anteriormente. Ok, voy a hacer una pausa, seguimos un poco adentrándonos en lo que respecta a este plan y sobre todo también las proyecciones de país que ustedes pueden contemplar dentro del trabajo que tienen como legisladores. 7:37 minutos, gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López.
diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Recuerde la invitación hoy 6 de la tarde para que usted sintonice en directo con Ernesto López Radio. Vamos a hacer el análisis político semanal. Ahí están desde luego nuestros amigos Rafael Goches, experto en temas de desarrollo local, Romeo Auerbach y por supuesto también nuestro buen amigo Ulises del Bio Guzmán. Un análisis político, el debate político de semana en radio, en directo con Ernesto López Radio, hoy en 107.7 Fuego, no se lo pierda. A ver, ¿cuáles son de alguna manera los componentes que también a su criterio ustedes ven deben de ser más apoyados desde el ángulo legislativo, sobre todo cuando se trata de ver la parte coercitiva? El gobierno ha logrado golpear fuertemente la estructura que está dentro de la base carcelaria. Esto lo ha llevado incluso a tener réditos muy positivos según las últimas encuestas o los últimos sondeos que plantea algunas encuestas. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto de este punto en el tema carcelario? Bueno, desde la Asamblea Legislativa el respaldo y apoyo que se puede dar es en el tema económico, el respaldo que está solicitando el señor presidente. El respaldo político, yo creo que todas las fuerzas políticas en este momento están de acuerdo en el trabajo que se ha venido realizando. Y aunque se quiera minimizar el trabajo que han hecho en tan poco tiempo, es inevitable ver que sí hay una gran diferencia. En muy poco tiempo se han hecho cosas o se están haciendo cosas que no se hicieron en el pasado. Yo no menciono gobiernos ni nada, pero yo creo que desde la Asamblea Legislativa se puede dar ese respaldo y principalmente económico. En el tema de si hay propuestas de reformas a ley que se necesite para un mejor funcionamiento, tanto el Ejecutivo a través de sus fuerzas policiales o militares, de igual manera siempre hemos estado respaldando. Yo creo que en el tema del combate a la delincuencia, la Asamblea Legislativa, y por qué no decirlo, nuestra fracción siempre ha sido una de las que más ha impulsado ese tema, en el tema de combate a la delincuencia y también cómo poder apoyar a los otros órganos de Estado, que es muy importante. De igual manera, el órgano judicial, definitivamente ellos son los aplicadores de la ley, y si se necesita que haya una reforma para hacer una mejor función, porque mucho se ha quejado la gente a veces en el tema de que en los juzgados se hace el trabajo del Ejecutivo. A eso voy, porque el tema de la declaratoria de emergencias penales incluso ha llevado ya a algunos a externar a algunos jueces y magistrados algún tipo de, digamos, de interés de poder clarificar muy bien a fin de no cometer fallas. Ahí donde debe haber una relación de los tres órganos de Estado. Ahí es bien interesante. Bueno, pero mire, Neto, es que yo creo que nosotros debemos de ver y tener la responsabilidad de decir si algo es nuevo o se ha estado ejecutando, como se dice aquí. Se dice el control de los centros penales. ¿Se recuerda usted que hasta por los medios, estos medios, se quejaban de que la población cercana se quedaba sin señal telefónica? Sin embargo, el tema del bloqueo de señales a la hora de supervisar existía. Eso significa de que no se cumplió una medida como esa. No, eso no es cierto. Y por eso se lo estaba diciendo el coronel. Hemos ido a constatar nosotros. No es que nos contaron. Yo soy parte de la administración pasada constataron que había bloqueo. Claro que sí, se constató y no se puede venir a alegar eso. ¿Por qué ahora la investigación demuestra todo lo contrario? ¿Qué es lo que demuestra? Otra cosa es que hagan una propaganda distinta. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Entonces, en este sentido... aceptaban que era el 95%. Claro, donde no había señal era fuera del centro penal, pero adentro había llamadas. Miren, yo les voy a pedir que a mí no me interrumpan, porque yo tengo el hábito de respetar. Entonces, en este sentido, decir, bueno, está lo de las señales telefónicas, no es cierto que no se estaba ejecutando. Digo, hasta hubo una protesta pública porque decían que los que se habían ido a ubicar en los alrededores del penal se quedaban sin señal, hasta por eso se tuvo que modificar. Bueno, pero en ese sentido, entonces hoy viene, y es cierto que se ha golpeado o no se ha golpeado a las finanzas de las ¿cómo se llama?,
de las estructuras. De las estructuras. Por favor, usted conoció la operación Jaque, conoció. Es decir, hay que ver eso. Y entonces hoy voy a decir yo que por eso es malo lo que están haciendo, no, pero no es novedoso. Eso es lo que uno debe decir. O sea, esa impresión de que el FMLN está en contra de lo que se está no haciendo. Es cierto que estamos en contra, si no tuvieran nuestros votos en contra ya. Lo único votaron que por los 31 millones de dólares. Pues sí, es decir, ¿votarán por el resto de lo que viene? Es que va a depender de lo que pidan y para lo que lo pidan. Es decir, yo no puedo aquí de antemano venir a decir que si vamos a aprobar todo. No es ese el negocio. El negocio está en, por ejemplo, qué leyes tenemos nosotros a propuesta del Ejecutivo, ¿verdad? ¿Qué leyes debemos de reformar o qué leyes o qué decretos debemos aprobar? Que esas son de las cosas que ya están en marcha. Y yo que creo que, es más, esta comisión de seguridad le ha pedido al señor ministro de Justicia y Seguridad un encuentro. No nos lo dio, y hay que decirlo, porque explicó que estaba en ese momento inhabilitado por otras funciones. Bueno, pero ya se le mandó también la petición de que por favor él diga si es que quiere que vayamos a su despacho entonces, es decir, estamos buscando como estructura jurisdiccional, como es la Asamblea Legislativa de elaboración de el sistema jurisdiccional, estamos buscando tener claridad plena para saber qué es lo que vamos a hacer. Qué bueno, porque me aclara ese punto, porque la sensación es de que el FMLN se estaba oponiendo no es cierto. por oponerse a este. No es cierto. Hay cosas, perdón. No, pues yo entiendo la posición del diputado Carlito García. Pues ellos hicieron un esfuerzo en gobiernos anteriores. Sin embargo, yo lo que mencionaba, no podemos minimizar las acciones que se están haciendo ahorita, porque en poco tiempo se ha visto la diferencia y eso hay que dejarlo. ¿Le gustan le satisface a ustedes esa forma quizás contundente para poder enfocar y tratar el punto enfrentar el punto? Es que lo importante no es que me guste a mí, lo importante es cómo lo está viendo el pueblo salvadoreño y lo está viendo muy positivo, está viendo muy bien, está dando una calificación muy alta, quizás una de las más altas de la historia. Pero es ahí donde hablo de la colaboración nuestra y de el por qué reunirnos le voy a poner el ejemplo que usted está viendo. Que ante las medidas que han dado de traslados y de cerrar las visitas y todo, ¿qué es lo que dice la noticia? Que leí también yo, que jueces de vigilancia penitenciaria y otros del sistema judicial están preocupados porque se están cayendo las audiencias. Y al no haber audiencias, pueden salir libres los individuos que están ahí. Entonces, ¿cuál es nuestro aporte? En este caso, aunque no nos hemos reunido con el señor ministro, pero yo estoy pensando en insistir con una reforma a lo que es el Código Procesal Penal con respecto a las audiencias virtuales. Que no obstante no esté el defensor para que pueda intercambiar información el delincuente para que salga a la calle como órdenes, las audiencias virtuales serían exactamente para eso, ¿eh? Que el defensor puede estar en un lado de una cámara, el delincuente en otra, y así sin haber contacto entre ellos se pueda realizar una audiencia. Pero para eso es que nosotros necesitamos tener contacto para saber qué hace, qué consecuencias pueden haber como estas y ayudar. Voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, desde luego continuamos en esta conversación y vamos a tomar como punto de partida también comentarios que nuestro público está haciendo a través de @diálogo21 y @netolopez. Recuerde, usted opine, nos interesa conocer la percepción que usted tiene con relación a los temas que exponemos. Hágalo de la mejor manera, con el debido respeto, así serán parte, desde luego, de nuestra base de contactos. Diálogo con Ernesto López.
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. El mejor de los debates es siempre Extra Cámara. Acá con nuestros invitados esta mañana, como siempre, agradeciéndoles a ustedes. A ver, aquí hay una pregunta para don Carlos. ¿Puede explicar muy bien qué quiso decir su colega diputado al sostener de que se mostraba más preocupado por la forma en cómo iban a vivir si se les cortaba las extorsiones a los delincuentes? Mire, yo por eso dije que no era extraño, porque no ha sido una operación de golpe a las finanzas de los delincuentes. Eso no es una cuestión, es más que se diga, porque el problema es que se haya hecho. Y en ese sentido, ¿qué es lo que ha ocurrido? Aquel gobierno ejecutó en 2 ocasiones 2 operaciones de ese tipo que le dieron un gran resultado. Es decir, incluso se creó, se estableció con claridad la ley de extinción de dominio. ¿Qué quiere decir eso? Tú tenías de mala manera hecho alguna cosa y entonces no me vayan a venir a decir después que eso es nuevo. Entonces uno no reclama, uno no reclama que ¿cómo se llama? Que lo que se está haciendo sea malo. No, al cortarle al cortarle la finanza, ¿qué es lo que hace? Lo debilita porque ese es el mecanismo para sostener la estructura. Lo que dijo su compañero, pregunta, ¿Eh? lo que dijo su compañero de fracción, el diputado, no sé si Valdés creo que es. ¿Qué piensa? Pues mire, hasta ahorita desconozco lo que él haya planteado, pero vuelvo a decir, el posicionamiento nuestro en esto va en este renglón va por la ruta de primero tener claridad del problema. Si es problema de orden nacional, hay que acompañarlo. El sistema de emergencia, la declaratoria de emergencia en penales implica de que lo que el presidente ha dicho. Dejen de rentar, dejen de matar, porque si no, ni el sol va a ganar. En ese sentido, yo quiero adelantarle lo siguiente. Mire, yo creo que cuáles son las funciones. Es que yo voy a pedirle a cada quien que revise los detalles de cada quien. Es decir, ¿cuál es la función del Ejecutivo? Crear la política integral, pero cuando ya se está operando, es decir, ahí la política de él es al delincuente detenerlo. ¿Va? Por supuesto, si se resisten, es correcto que hay que enfrentarlo, ¿va? Pero una vez llevado a la cárcel, ya la decisión ya no es del Ejecutivo, ahí entra el sistema judicial y por tanto yo le entrego aquí esa visión. Sí, Carlos, pero el mismo apoyo le dimos al gobierno anterior cuando con las medidas extraordinarias cerró completamente visitas, inclusive un tiempo que también el problema era hasta con los defensores. Derechos humanos nos comenzaron a decir que eso iba la redundancia contra los derechos humanos, etcétera, etcétera, pero así comenzaron a reducirse también los asesinatos. Pues el mismo apoyo le doy también yo al pueblo salvadoreño a través del señor presidente de la República, que si eso va a cortar más fíjese bien, las ciertas órdenes que todavía salen de los centros penales. Porque déjeme decirle, y lo digo por experiencia y no solamente por legislador, cuando se corta la cabeza, esto es como la hidra, se corta una cabeza en centros penales, salen varias afuera. O sea, no es que porque se cortó el mando que tenían único aquí, es al contrario, muchas veces salen varias cabezas que pueden causar más problemas. Pero el mismo apoyo que le dimos al gobierno anterior para hacer lo que está haciendo ahorita el señor presidente de centros penales tiene de parte de nosotros. Bueno, nosotros como fracción de igual manera hemos venido dando respaldo en tema de seguridad a los gobiernos anteriores y hoy pues aquí se ha manifestado que hay que analizar qué es lo que viene dentro de lo que está pidiendo para estos nuevos planes y pues, yo creo estar seguro que la plata que esté pidiendo nunca va a alcanzar. Si lo hemos visto en anteriores casos, ¿verdad? Que los recursos son limitados para los El presidente requiere de $91 millones para esta segunda fase
del plan. Sí, correcto, 91 millones. Pero- aparte de lo que ya se le dio, ¿no? aprobó. Que son 31. Pero le digo, si vamos a ver que requieren de nueva tecnología, de visores nocturnos, un montón de cosas, eso es carísimo, es caro. El equipo para seguridad es caro. Entonces, por eso me atrevo a decir que los recursos que se han tenido en el pasado, los que se puedan tener ahorita, nunca van a alcanzar y van a ser, esto va a ser la de tener un tiempo en el tema del combate a la delincuencia, va por buen camino No. el enfoque para tratar de resolver este problema que yo tienen considero ustedes. que sí. Licenciado, lo que pasa Igualmente, coronel. es que lo que acaba de decir el diputado Juan Carlos Mendoza supone que es para esto, pero nosotros hemos oído que esto es para la segunda fase. Sí. Y la segunda fase, según hemos oído a través de ustedes, no se trata solo de la represión, se trata de lo que se llama, hay política criminal, ¿sí? que es prevención, represión y rehabilitación, y viene la política social, Sí. que es la que evita de que exista la Eso criminalidad. fue lo que aclaró Y el presidente, yo ¿no? escuché a A través de los introducir medios. toda la parte de los Entonces, 5 componentes, ¿qué la pasa? cultura, deportes, Exacto, salud, educación. necesitará refuerzo, salud, educación, obras públicas o no sé qué otras instituciones va a ocupar en esta segunda fase. Eso es lo que necesitamos nosotros para ver qué es lo que existe y qué es lo que se le puede dar más. Es que realmente estamos haciendo conjeturas de lo que el presidente dijo Va el día por de buen, ayer. Tenemos que esperar el a un proyecto mes, de decreto para poder a un dar- mes de haber asumido las riendas. Este tratamiento va bien enfocado de cómo afrontar el tema, porque ahí están los resultados, ¿no? A ver, ¿qué piensan el resto? Es que mire, sobre eso yo creo que nosotros no podemos decir que eso es malo. Ok. No, pues decir, lo que estamos sosteniendo necesita el Ok. órgano legislativo que le llegue el posicionamiento. Claro. Y por Escucho eso- y un por discurso eso- bien conciliatorio, no conciliatorio, perdón. Se me ha escapado la palabra, ¿no? Ahora, ser consciente. Sí. No, Consciente. Sí, un es discurso decir, bastante... es que por eso dice uno, mira, te vamos a decir que está malo lo que estás anunciando. Yo no lo haría. Ok. Va. Yo no lo haría, pero no me digas que es nuevo. Va, porque eso Sí. ya está en marcha. Entonces, Pues y no es malo. Y No, por eso- Carlito, pero está en marcha algo. claro, son acciones. Y si él lo está anunciando es porque ya hay algo novedoso. Eso novedoso de No lo que hay. no lo conocemos. Por ejemplo, él tiene ahorita digamos una meta. El gobierno anterior llegó a tener 8 muertes por día, ¿no? Ojalá, y con la cooperación que debemos los 3 órganos de Estado apoyar al pueblo salvadoreño a través del presidente, es de que de 8 se pueda bajar a 0. Incluso Ajá. parte de este componente es de evitar, a partir de la intervención del estamento estatal dentro de los territorios, decía el presidente, es evitar que estos jóvenes sean reclutados por estos grupos y que sea el Estado que los es la que los prevención. reclute. Incluso hoy comienza una campaña, joven, no termines con tus sueños en prisión, no seas parte de una generación perdida. Parece que es interesante lo que siempre se ha buscar promover ese valor en jóvenes que eviten caer en manos de la criminalidad. Pero por eso, Neto, es que uno debe entender, por supuesto, hay partes incluso de las acciones operativas que es necesario conocerlas, como la que usted está diciendo, incluso la salud también, porque el problema debemos estudiarlo a profundidad, cuáles son las causas que generan esto. Si no se establece con precisión las causas, mentira que vas a llegar al efecto, porque digamos una persona, uno de nosotros tuviera cáncer, ¿lo van a curar con aspirina? No va. Entonces debe de establecerse qué tipo de enfermedad tiene para poder batallar contra ella. De tal manera que hablemos de prevención. Y por eso yo decía, la prevención que debe ser también el mecanismo, por ejemplo, de encontrar nuevas fuentes de trabajo que impidan que la gente tenga tendencia a irse a eso. Es decir, esa es una parte, pero además, cuando ya estén adentro, ¿qué va a suceder después que usted los tenga detenidos? Y ahí van a ver, no me vayan a venir a decir después que la producción intercarcelaria va a ser mala o que es nuevo, porque eso... Aquí está el coronel, que es el presidente de la comisión, que me diga si no ya eso fue aprobado y abordado por nosotros, donde hay más de 14 millones metidos ahí
para que los reos puedan producir y puedan recibir e incluso entregarle a su familia. Porque aquí son esas cosas. Vamos Yo a creo manera que- de reflexión ya. Yo creo que cada gobierno tiene su estilo, digamos. Hemos visto en el pasado que la prevención lo querían enfocar en ayudarle a los jóvenes en el tema de los ninis, que mucho fue criticado ese tema. Hoy pues vemos el interés del presidente de Una decir cosa parecida. evitemos que los jóvenes ingresen a estas estructuras delincuenciales. Yo creo que eso también es una parte muy importante. A mí me agradó mucho el discurso, y le voy a decir una palabra, de conciliación, que le va a alegrar a aquel coronel, un discurso de conciliación. A ver, y que la no palabra que queremos- estaba buscando era, veo en el FMLN, bajo la mirada, un discurso muy consecuente claro, con la que es necesidad de nuestra resolver un obligación. problema que Que es apremia nuestra a todos. obligación. Esa era la palabra que yo andaba buscando, perdón. Hasta ahora un poco tarde, pero llegó. A veces a uno también se le chisporrotean los yunques, ¿no? Como decimos. Coronel, reflexión final. Bueno, la realidad es que nosotros estamos para cooperar. En la medida que le cooperemos en los planes al señor presidente de la República, estamos cumpliendo nuestra tarea de servirle al país. Y como repito, no es el detalle, pero es más, tanto la experiencia como legislador, como la experiencia como aplicador de la ley, también la ponemos a disposición del pueblo salvadoreño a través del presidente de la República. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle a don Carlito, gracias por haberme acompañado. Muchas gracias, Interesante Ernesto. conocer la postura que tiene particularmente usted, y entendería yo que la fracción también en cuanto a este tema. También muchas gracias, don Juan Carlos. Muchísimas Igual, gracias, coronel Ernesto. Armendáriz, le agradezco muchísimo Gracias. que nos hayan también ilustrado desde el ángulo legislativo sobre el lanzamiento de esta segunda fase del Plan del Control Territorial que anunció el gobierno el día de ayer y que busca de alguna manera capitalizar el esfuerzo de todos aquellos actores del Estado para, desde luego, mejorar las condiciones en salud, educación, cultural y otros aspectos importantes en aquellos territorios que están asediados por la delincuencia. Gracias nuevamente. Por mi parte, los espero hoy en el debate político semanal en radio, 6 de la tarde. Ahí los esperamos. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.